Buenos días para todos, mi nombre es Cristian Cabrera, yo soy director de Tech Academy y hoy vamos a hacer lo que sería la primera clase del curso de JavaScript básico que se da en Tech Academy. Este curso cuenta con alrededor de 16 módulos, así que los vamos a ir subiendo para que aquellas personas que no se puedan anotar y quieren estudiar puedan hacerlo a través de YouTube, totalmente gratuito, porque lo que a nosotros nos importa de Tech Academy es que se transforme la educación digital, que todas las personas puedan tener acceso a lo que sería la educación, más hoy en día con el tema de la programación. Metiéndome a lo que sería la clase de hoy vamos a hablar sobre los conceptos generales, sintaxis y variables. Vamos a ir viendo cómo se va conectando nuestro archivo JavaScript con el HTML y qué es lo que podemos ir haciendo, como también buenas prácticas. Para empezar, lo que estaría necesitando para arrancar este curso es el Visual Studio Code. Se los voy a dejar en la descripción, un link para que se lo descarguen. Les voy a mostrar algunas extensiones también que les van a servir como forma para codear. Y bueno, vamos a ir subiendo contenido semanalmente. Como dije, son 16 módulos, así que este es el primero. Este curso está dirigido para aquellas personas que quieren perfeccionar su lenguaje JavaScript, su forma de programar, quieren saber cosas nuevas. Aquellos que quieren hacer páginas web interactivas, también está dirigido para ellos, como para aquellas personas que quieren meterse en lo que sería el lenguaje de JavaScript, que en este 2024 va a ser muy fuerte, va a estar muy potente JavaScript, en el front con los distintos frameworks y en el back con Node.js. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, decirles bienvenidos a todos. Estamos Tech Academy. Tech Academy es una academia digital en la cual yo soy CEO. Y bueno, estamos vendiendo cursos, transformando la educación digital a nivel latinoamericana para luego transformarlo a nivel mundial. Así que todos ustedes nos van a ayudar. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el curso, lo que vamos a necesitar. Vamos a tener el alcance del agua, mate o café, es importante. Necesitamos el Visual Studio Code y una extensión Live Server para poder ver los cambios en tiempo real. Esto ya se lo voy a explicar también. Vamos a conectarnos a algún equipo, laptop, tablet, podría ser una computadora de escritorio o del mismo teléfono a través de YouTube, porque esto va a estar subido a YouTube, que te permite realizar las actividades sin complicaciones. Todas estas clases van a quedar grabadas y serán compartidas por Google Drive, ¿no? Estas las clases van a estar guardadas, así que para el que compre el curso se le va a poder pasar el link para que las pueda rever. Si no, acá en YouTube pones volver a iniciar y estás. Clase 1, JavaScript. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los conceptos generales, sintaxis y variables de JavaScript. Los objetivos de la clase es conocer los fundamentos del lenguaje de JavaScript, identificar código JavaScript y su sintaxis, aprender qué es una variable y cómo presentarla, y comprender cómo asignar y cambiar el valor de una variable. Hoy nos vamos a enfocar en variables. Sintaxis y código. Código JavaScript. Vamos a empezar por esto. JavaScript es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en desarrollo web. Su sintaxis es similar a otros lenguajes y se caracteriza por su facilidad de aprendizaje. Nuestro código JavaScript se asocia al archivo HTML que se carga en el navegador. Tenemos tres maneras de escribir código JavaScript en nuestras aplicaciones web. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que es muy utilizable lo que son las páginas web. Si nosotros hoy entramos a Facebook, si entramos a Tinder, si entramos a Google, si entramos a cualquier aplicación web, siempre va a haber alguna funcionalidad de JavaScript, ya sea un botón que nos reenvía a algún lado, el botón de descarga de algún archivo, posiblemente el botón de siguiente página. Todo lo que son las funcionalidades están hechos con código JavaScript. Está bien, hay muchas páginas que ya utilizan framework, ¿sí? Que cada framework puede tener sus métodos nativos, pero generalmente vienen todos de JavaScript. ¿Cómo se escribe el código JavaScript? Vamos a verlo, vamos a leer primero el filmina y después nos vamos al Visual Studio Code. En un archivo individual con extensión .js dentro de una carpeta JS. Ejemplo, app.js. Fíjense, acá tenemos, esto sería una carpeta que adentro tenemos un archivo app.js, ¿sí? Y acá tenemos nuestro index.html que está al mismo nivel que la carpeta. Es importante que el nombre del archivo vaya de acuerdo a la funcionalidad que tienen.
En esta segunda filmina, acá me voy a correr un poco, en esta segunda filmina, acá está la conexión. Está la conexión. Existen tres formas de vincular. Si vamos a nuestro Visual Studio Code, yo lo voy a ir abriendo. Acá lo tengo abierto. Tengo acá lo que sería la clase del día de hoy. Creamos con esta filmina, con este new file, creamos el archivo index.html. En nuestro index.html, vamos a hacer un poco de zoom. Nuestro index.html, tenemos acá lo que sería nuestra clase 01. Y acá vamos a hacer nuestra conexión JavaScript. Importante, vamos a las extensiones. Una vez que se instala el Visual Studio Code, si van acá al costadito dice extensiones. La extensión más importante y obligatoria que tienen que tener es Live Server. Vamos a esperar que se cargue. Live Server. Esta extensión la tienen que tener sí o sí. Esto lo que te hace es te levanta tu ambiente de Visual Studio Code a tu página web. Una vez que se le instalan, si van acá al costadito, van a ver que dice que esta es la extensión de Live Server. Así que instálensela y vamos a trabajar mucho con este botoncito. Bueno, dijimos que para crear nuestro archivo JavaScript, nosotros tenemos que crear una carpeta primero. Una carpeta que en este caso va a ser JS. En estos proyectos que son más simples, ¿sí? Se crea una carpeta JS y adentro se mete todos nuestros archivos JS. Pero en proyectos donde ya hay una escalabilidad mucho más grande, donde ya hay muchos archivos, no es JS lo que sería la carpeta, sino ya empieza un poco el test reader o el arquitecto de software a decirte cuál es el nombre de la carpeta o ya está creada. O si no, se llama assets, donde ahí también se ponen las imágenes, donde se ponen otros extensiones que van a servir en nuestra aplicación. Acá, como es JS, nosotros vamos a crear una carpeta y adentro vamos a crear nuestro archivo app.js. Y acá tenemos ya nuestro archivo JavaScript. Este es nuestro archivo JavaScript. ¿Sí? Automáticamente el Visual Studio Code detecta que cuando la extensión es .js sabe que es JavaScript. Y cuando es HTML sabe que es HTML. Entonces yo recién en las filminas decía que hay tres formas de conectar JavaScript. Vamos con la primera. La primera forma de conectar JavaScript es con la etiqueta script, ¿sí? Y acá adentro, meter todo tu código JS. ¿Sí? Esta es la primera forma. La segunda forma es metiéndolo dentro del head. ¿Cómo? Metiendo tu script igual. Acá adentro meter todo tu código JS. Y la tercera forma es la siguiente. Tenemos una etiqueta script con src, que src es la ruta donde va a estar la conexión. Entonces nosotros hacemos la conexión a nuestro archivo JS. Punto .js app.js. Entonces tenemos tres formas. Tenemos una forma, segunda forma y tercera forma. Desde mi punto de vista, siempre se tiene que conectar así, acá, con el archivo linkeable a nuestra extensión JS. Y lo voy a contar por qué. Nosotros como programadores tenemos que ser ordenados, ¿sí? Tenemos que tener código legible, utilizar buenas prácticas, porque programamos para otras personas. Entonces, piensen que ustedes sus proyectos se los van a dar a otras personas en un futuro. Se los van a dar. Entonces, esa otra persona va a venir y lo va a tener que leer. Si nosotros le podemos facilitar el trabajo a esta persona para que sea más legible, pueda refactorizarlo mejor, podemos trabajar mejor, vamos a tener grandes beneficios. Entonces, piensen ustedes que cuando nosotros tenemos nuestro archivo script acá y todas nuestras funciones, pongámosle que tenemos un archivo de 100 funciones, es muy engorroso en nuestro HTML. Y ni hablar si queremos esas funciones utilizarlas en otro lado, entonces sería más complicado. Lo mismo que acá, nosotros vamos a tener todo nuestro HTML
todo nuestro HTML, y abajo nuestro script. Entonces también va a ser medio engorroso a la hora de que vaya teniendo escalabilidad el proyecto. Así que lo mejor que podemos hacer es crear una carpeta JavaScript con varios archivos JS y hacer las conexiones correspondientes. ¿Sí? Y dentro de estos archivos JS vamos importando y exportando las funciones. Entonces, bueno, luego de tener lo que sería nuestra conexión acá, vamos a borrar este script y vamos a borrar este script. Vamos a verificar la conexión, ¿no? ¿Cómo verifico yo si se conectó o no? Fíjense, yo me voy a mi archivo JS y acá pongo un console.log de estás conectado. ¿Sí? Estás conectado. Guardo y me voy al Go Live. Fíjense, cuando yo aprieto Go Live, me dice, se me abre automáticamente el portal 5500. En mi caso, fíjense ustedes, voy de nuevo acá, ¿qué port tienen? En el mío 5500. Así que si ustedes tienen el 3000, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, hacen acá localhost, en el caso de 5500, hacen 3000 y ahí apretan enter. Bueno, ahora lo segundo, lo que es muy importante, voy a correr un poquito, es ver si está conectado a mi archivo JS. Para ver si está conectado a mi archivo JS, yo aprieto acá inspeccionar. Fíjense que en mi caso me dice estás conectado, ¿sí? Y acá me da lo que sería la conexión a mi archivo JS. Voy a ver si puedo hacer zoom. Bien, puedo hacer zoom. Perfecto, puedo hacer. Me dice estás conectado. Ahora, ¿quieren verificar de nuevo otras cosas? Fíjense, si yo voy a network y pongo refresh acá, en esta parte me dice app.js, quiere decir que está conectado a mi archivo JS. Así que eso también es otro dato que les puede interesar. Pero bueno, ya sabiendo que estás conectado, ahora vamos a poder, ya nos aseguramos de que nuestro JS anda y el archivo HTML también anda. Es importante que verifiquemos que estemos conectados porque ustedes, o a nosotros nos ha pasado miles de veces de que empezamos a hacer código y vemos que no funciona y que no se replica en el front, que no se replica o las funciones no hacen lo que tienen que hacer y bueno, básicamente porque no estábamos conectados. Así que, importante, es una buena práctica para mí. Una vez que ya está conectado, lo que hacemos es control X y lo borramos. Entonces ya vimos tres formas de conectar el JS, tres formas de conectar el JavaScript. La mejor forma es creando un script y allá adentro llamando al archivo JS. Perfecto. Otro datito más, fíjense que acá arriba yo tengo un circulito, eso significa que no se guardó. Cuando yo pongo control S, ya se guarda. Bueno, vamos a seguir, vamos a nuestra clase. Como dije, existen tres formas de vincular el código. Existen tres formas de vincular el código JavaScript. Es la primera. Esta es la segunda. Y la forma correcta, desde mi punto de vista, es una carpeta aparte vinculada en el body. ¿Sí? Acá mismo. Como lo hicimos recién. Bueno. Otra cosa importante que vamos a ver es los comentarios en JavaScript. Voy a leer un poco las fórmulas. Los comentarios en JavaScript son texto descriptivo que se incluye en el código fuente con el propósito de proporcionar información adicional para los desarrolladores, pero que no afecta a la ejecución del programa. Sirve para diversos propósitos. Documentación del código. Los comentarios permiten explicar cómo funciona el código y su propósito. Esto hace que ayuden a otros desarrolladores o a vos mismo en un futuro a comprender rápidamente el código. Explicación de decisiones
Puedes usar comentarios para explicar por qué se tomó una decisión en particular en el código. Es muy interesante en este de explicación de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la función y ve este código, dice, se tomó la decisión de hacer esta función con este propósito por tal motivo. Entonces vos al ya saber eso, sabes que bueno, cuando hagas la refactorización tenés que tener en cuenta eso. Y si no, preguntar a las correspondientes personas o al que hizo el código cuando hagas una refactorización de si se cambia o se sigue igual con este fin. Depuración. Puedes comentar secciones de código para aislar errores o desactivar temporalmente partes del programa sin tener que borrarlas. Esto está muy bueno, lo de la depuración. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando te toca refactorizar código, lo que vas a hacer es agarrar la funcionalidad original y la vas a refactorizar, la vas a tocar. Entonces, la buena práctica es, bueno, agarro esa original, la copio, la pego abajo y comento una. Así yo, si tengo que volver para atrás o llega un punto en donde me queme y empecé a hacer cualquier cosa con esa función, yo lo que hago es borrarla y ya tengo la original. Y no empezar a apretar control Z y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y no saber cuándo existía eso. Eso tiene una solución. Haces un git restore en GitHub, en el git haces un git restore, se te vuelve el archivo original. Pero también pensá que, imagínate si vos tocaste varios archivos, no comiteaste. Entonces, bueno, lo mejor es copiarla, pegarla, comentar una y refactorizándola sobre esa. Marca de tareas. Puedo usar comentarios para marcar tareas pendientes, errores conocidos o áreas del código que requieren mejora. Por ejemplo, cuando trabajas en una aplicación que tiene que tener test, ¿sí? Vos lo que haces es, bueno, creas la función y si no llegas al test, poner un to-do, es decir, hacer test a esta funcionalidad. Ahí te sirve como una marca de tarea. Desactivación de código. Comentar código es útil cuando deseas mantener una copia de código anterior o desactivar temporalmente una parte del código sin borrarla. Entonces existen dos tipos de código en JavaScript, de comentar código en JavaScript. La primera es con estas dos barritas. Este es un comentario de una sola línea. Y si no, con la barrita, el asterisco de apertura y asterisco y barrita de cierre. Esto puede servir para documentar secciones de código más grandes. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo una función de usuario, ¿no? Vamos a hacer esta función de usuario. Por ejemplo, yo tengo que, la lógica de acá adentro la tengo que refactorizar. Vamos a ver, var usuario igual a, no sé, Cristian, ¿sí? Cristian. Return, vamos a poner un return usuario más apellido. Este apellido no va a existir, así que se lo vamos a pasar por acá. Apellido. Y le vamos a poner un let apellido igual y apellido Cabrera. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos esta función, ¿sí? Tenemos esta función. Va a venir un programador y va a decir, che, esta función se puede refactorizar muchísimo se puede refactorizar, ¿sí? Como por ejemplo, var no se tiene que usar nunca más en la vida, nunca más. Hay que usar const o let. A mi punto de vista siempre es mejor const, pero bueno, depende también de lo que uno quiera. En este caso podemos utilizar let. Entonces voy a decir, bueno, ahí ya tengo un pedazo de refactorización, ¿sí? Puedo también modificar un poco esta variable, la puedo extraer afuera, pasarlas como parámetro, puedo hacer miles de cosas. Para eso, esta refactorización, lo que conviene hacer es, bueno, como yo voy a refactorizar la función original, lo que hago es voy a comentar, ¿sí? Voy a copiarla y voy a comentar la primera, ¿sí? Entonces, para comentar lo que son bloques de código, yo hago barra asterisco barra y se cambia de color. Esto podremos hacerlo así, ¿no? Esto lo podemos hacer así para un poco una legibilidad mejor. Y ahora sí, acá podemos empezar a tocar esta, podemos empezar a hacer muchísimas cosas, ¿sí? En esta misma. Entonces esto ya sirve para los comentarios de bloque.
comentarios de bloque. Una vez que ya esta función la hayamos refactorizado, la chequeamos, lo que hacemos es borrar esta. ¿Sí? Perfecto. Y si no, lo que tenemos es el comentario de línea, que por ejemplo, acá yo le hago dos puntitos, dos barritas y listo. Y este ya es el comentario de línea. Así que para esto nos puede llegar a ser una de las cosas por las que nos sirve, ¿no? Lo que sería comentar. Tenemos comentario de línea y comentario de bloque. Vamos a seguir un poco. Vamos a lo que son las variables y los valores. Acá ya empezamos un poco a lo técnico. Bueno, en JavaScript, una variable es un contenedor que se utiliza para almacenar datos. Estos datos pueden ser valores de diversos tipos. Pueden ser números, cadena de texto, objetos, funciones y más. Las variables son una parte fundamental de la programación JavaScript, son fundamental. Sí o sí tiene que haber variables, sí o sí. Y se utilizan para guardar información que se puede utilizar, manipular y modificar en un programa. Entonces lo que estamos diciendo acá es que las variables son un contenedor que se utiliza para almacenar datos. Hay distintos tipos de datos en JavaScript, lo vamos a ver ahora. Y se utilizan para manipular, modificar en un programa. Hay tres tipos de variables en JavaScript. Está var, let y cons, como vemos acá. Var, let y cons. Aquí tienes una breve descripción de cada una. Vamos a lo teórico y después vamos a lo práctico. Var, let y cons. Var fue la palabra clave original para declarar variables en JavaScript. De ahí viene var, variables. Pero su uso ha disminuido con la introducción de let y cons. Las variables declaradas con var tienen un ámbito de función global o local. Tienen un ámbito. Eso es muy importante porque es pregunta de entrevista. Tienen un ámbito las variables. En este caso var tiene este ámbito. Lo que puede llevar a problemas de alcance, de scope, si no se utiliza con cuidado. Acá ya tenemos que nos introducimos con otro tema. Se siguen utilizando en versiones más antiguas de JavaScript, hay que evitar usarlas. Entonces lo que dice var es esto en conclusión. Var se empezó a utilizar porque fue la palabra clave original para declarar variables en JavaScript. Su uso disminuyó muchísimo desde que entró let y mucho más desde que entró cons. También tiene un alcance, un scope que sería un scope local o global, que esto es pregunta de entrevista. Y te puede dar errores secundarios si no se utilizan con cuidado. Y esto, lo peor de estos errores secundarios es que no es que JavaScript te lo dice al error, sino que el sistema te va a funcionar tranquilamente, pero vos no vas a ver los datos que querés ver en el front. Y eso muy posiblemente puede ser por estos errores secundarios de var. Se siguen utilizando en versiones más antiguas de JavaScript, hay que evitar usarlas. Cada vez que tengamos un sistema y que haya var, lo sacamos. Lo declaramos a let. Evitemos usar var. Es más, ya hoy en día no se usa más var. Pero bueno, puede haber sistemas viejos que lo sigan teniendo. Let, introducida en EMAScript 6, permite declarar variables con un ámbito de bloque, lo que significa que la variable solo existe en el bloque en el que se declara. Acá estamos hablando del scope, ¿sí? Esto evita problemas de alcance y es preferible a var en la mayoría de casos, ¿sí? Mucho más preferible que var, mucho más. No usemos var, evitemos var. Y cons. Cons también está introducido en EMAScript 6. Se utiliza para declarar variables cuyo valor no cambiará después de la asignación inicial. Estas variables también tienen ámbito de bloque y se considera una buena práctica utilizarla. Siempre que sea posible para garantizar la inmutabilidad de los valores. Importante. Tenemos cons, que se utiliza para declarar variables cuyo valor no va a cambiar. No cambia, sino son valores fijos. Después de una asignación inicial. Estas variables tienen un ámbito de bloque y lo más importante es que garantiza la inmutabilidad de los valores. Es decir, que el valor original no lo cambia. Así que esto de la inmutabilidad lo vamos a ver bastante. Vamos a ver un poco los ejemplos, ¿sí? Bien, dijimos que
hay tres formas de declarar variables. La primera, var. La segunda, let. Vamos a ponerlo en minúscula. Var let. Y la tercera, const. ¿Sí? Esta no se usa más. Utilizamos let o const. Desde mi punto de vista, preferentemente es const. Pero hoy en día también uso let. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera. Entonces sabemos que hay tres formas de declarar variables, ¿sí? Y para que puedan ir buscando y adelantando, ponemos depende del tener cuidado o buscar acerca del scope local y global de las variables. Igual también lo vamos a ver acá, quédense tranquilos, en este curso vemos todo. Bueno, después de esto, nos vamos a preguntar, perfecto, dijimos que son variables que guardan tipos de datos. Hay tipos de datos en JavaScript. Existen tipos de datos en JavaScript. Tenemos, el primero es un string, que por ejemplo vamos a hacer let, ¿sí? Porque declaramos una variable let. No sé, usuario, vamos a hacer cuenta que tenemos un usuario, ¿sí? Let usuario igual a Cristian, ¿sí? Igual a Cristian. Bueno, igual a Cristian. Este tipo de dato es string. ¿Qué quiere decir string? String quiere, o mejor dicho, ¿cómo se crea un string? Con comillas. Puede ser comillas simples o comillas dobles, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que apellido. Acá, comillas simple. Puede ser simple o doble. ¿Cuál es más preferente, comillas simple o doble? Uno, depende de la declaración de variables de tu proyecto. Cómo están hechas todas las declaraciones de variables de tu proyecto. ¿Sí? Si vos entras a un proyecto nuevo, y sos nuevo, tenés que ver cómo se han declarado las variables. Si se declararon con doble comillas, declarás con doble comillas. Si declararon simple, con simple comillas. Para mí es mejor simple comillas. Si usted tiene que arrancarlo desde cero, arránquelo con comillas simples. Entonces, este es un dato string, ¿sí? Todo lo que tenga comillas es un dato string. Tenemos dato number, ¿sí? Un tipo de dato number. Vamos a poner string. Tenemos number, ¿sí? Number, que sería, por ejemplo, la edad de un usuario, edad, ¿sí? ¿Cómo se declara un tipo number? Es un número sin comillas. Vamos a hacerla así. Este ya es un tipo dato number. Otra cosita más, yo le suelo poner punto y coma a todo lo que es declaración de variables al final. Le pongo punto y coma porque me acostumbré así y me gusta más así. Hay muchos programadores que no lo hacen. No está mal, sino que esto ya es un poco mío, ¿sí? Tenemos entonces los datos de JavaScript, string y number, ¿sí? String number. Ahora ustedes dirán, hay muchos más, sí, hay muchísimos más. ¿Quieren que los veamos? Lo vamos a ver todos. Fíjense, ponemos tipo de datos en JavaScript. Y fíjense, ¿cuáles son los tipos de datos en JavaScript? Siempre nos van a decir, no sé, vamos a entrar a este tipo. Tenemos un defined, el booleano, el number, el string, el big int, symbol, null, object y function, ¿sí? Vamos a verlos un poco más. Bueno, ya vimos lo que sería el string, vimos el number, vamos al booleano. Importante ver el booleano también, ¿sí? El booleano, vamos a poner boolean, es true o false. Nada más, es eso. Por ejemplo, lee. ¿Es mayor esta persona para entrar a nuestra página web? True. ¿Sí? True. ¿Es mayor? Sí, es true. Bueno, esto es... O puede ser, vamos a poner, esta persona es menor, false. Quiere decir que la persona es mayor. Entonces, estos son los dos tipos de datos. True o false, los booleanos. Después, por ejemplo, tenemos el undefined, que es otro tipo de dato. Undefined, que es cuando la variable no está definida, si no tiene ningún dato.
vamos a ver cómo se puede definir una variable undefined. Fíjense, vamos a poner console.log. Para verificar qué tipo de dato es la variable que estamos usando, utilizamos el método typeOf. TypeOf de, por ejemplo, vamos a ver que puede ser algo indefinido. El peso de una persona. Entonces nosotros, por ejemplo, let peso, ¿sí? Entonces vamos a ver let peso, vamos a ver cómo me llega acá si me llega undefined o no. Undefined, perfecto. Quiere decir que no está definida. No está definida. Con el typeOf es un método que vemos qué tipo de variable es, qué tipo de dato tiene la variable, mejor dicho. Bueno, luego tenemos lo que sería undefined booleano, number, string, el big-in. El big-in es algo que se metió hace poco, les soy sincero, se metió hace poco, creo que el año pasado fue, que representa valores numéricos que son demasiado grandes para ser representados por el tipo de dato number. Es muy difícil que nosotros lo veamos en programación al big-in, pero existe, por algo se creó, y es cuando hablamos mucho de, por ejemplo, ecuaciones matemáticas exponenciales, o ya hablamos mucho de lo que sería análisis de álgebra también, donde hay más de, no sé, 9 a la Euler o 9 a la potencia de 27. Y JavaScript antes lo que te hacía era, te cambiaba el último número por uno mayor o menor, y eso en programación no es exacto. Entonces, bueno, se creó el big-in. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Undefined, booleano, number, string, big-in. Y symbol es un valor primitivo único e inmutable. Muy difícil que vean este type of symbol. Otro tipo de dato en JavaScript es nulo, que representa la ausencia intencional de cualquier valor, un valor nulo vacío. Object, que esto lo vamos a ver más adelante. Y function, que también lo vamos a ver más adelante. Todo esto son los tipos de datos de JavaScript. La gran mayoría de tipos de datos que va a guardar JavaScript, por un 80%, es booleano, number, string, undefined, function, object y nada más. ¿Sí? Muy difícil que vean symbol, muy difícil que vean big-in, muy difícil. Undefined, si lo van a ver por un error. Así que ahí es cuando lo van a tener que solucionar. Y el nulo también, lo van a ver por un error. Pero le voy a decir, che, esta variable es nula, che, esta variable es undefined. Entonces ahí está el error, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. No compartir, no, vamos a ver. Fíjense cómo cambia un poco. Var nombre, Juan, usando var, hay que evitarla. Let edad 30, usando let. Y const pi, usando 3.14.16. Vamos a ver la diferencia de cada una también, ¿no? Bueno, acá ya vimos declaración de variables con let. Fíjense, con const, ¿qué pasa con const? Con const nosotros dijimos que es una variable que no va a cambiar a lo largo del tiempo, que tira la inmutabilidad. Bueno, ¿cuándo puede ser un ejemplo de utilizar const? Recién vimos el pi, 3,14. Otro ejemplo, cuando alguien crea un carrito de compra, es const IVA, ¿sí? IVA igual a 1.21 o 0.21, depende de cómo lo van a utilizar, ¿sí? Este es un ejemplo de const. Sabemos que no se va a modificar. Ahora, vamos a ver estas diferencias entre var, let y const, ¿sí? ¿En qué estamos hablando? Fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a comentar acá, ¿no? Vamos a hacer diferencia entre var, let y const. Bueno, esto funciona así. Yo con var puedo declarar una variable, asignarla y cambiarla a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, var usuario, ¿no? Var usuario. Vamos a poner, el usuario va a ser Cristian. Bien. Acá lo que yo estoy haciendo es declarando la variable y asignándola. Yo a lo largo de todo mi proyecto, como se cuenta que tengo 50 líneas de código, a lo largo de todo mi proyecto puedo utilizar de nuevo este var. Puedo hacer var usuario igual a, no sé, vamos a ver, a Juan. Entonces, como JavaScript es un lenguaje que lee
de arriba hacia abajo, lee la primera línea, la segunda, la tercera. Acá lo que va a hacer es, bueno, hasta la línea 41 va a leer var Cristian, var usuario Cristian. Todas las funciones que tengan usuario de la línea 41 hasta que se vuelve a redeclarar, porque acá se vuelve a redeclarar, va a ser Cristian. Pero a partir de la línea 43, de la 43 para abajo, va a ser Juan. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, creamos una función que se llama nombre usuario. Entonces, acá nosotros vamos a hacer un concept.log de qué? De usuario. Vamos a pasarlo como un parámetro. Esto de las funciones también tenemos más adelante, pero bueno, se lo podemos ver. Entonces, esta función nombre usuario va a ser cuando yo la llame acá, porque hay que llamarla con este usuario, ¿sí? Esto va a ser, miren, fíjense, va a ser Cristian. Va a ser Cristian esta función. ¿Qué está haciendo? Yo la estoy llamando a la función, se llama usuario, ¿sí? Y este usuario va a ser Cristian. Ahora, fíjense si yo le llamo acá. Luego de la línea 48. ¿Cómo va a ser? Va a ser Juan. ¿Sí? Me va a cambiar. Esto me salte. Ahí está. Va a ser. Miren, vamos a ver. Va a ser Juan. No va a ser más Cristian. ¿Por qué? Porque yo acá la estoy redeclarando. Esto usted puede decir, bueno, está bien entonces eso. Sí, está bien. En parte tiene razón, está bien. Pero piensen que cuando su proyecto es tan escalable, cuando tengan 10 archivos de 50 líneas de código, va a ser más engorroso encontrar esta lógica. Y hay a veces que le puede dar errores secundarios. Entonces, por esto se creó LED, ¿no? Para que no tengan estos errores, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería con LED? Con LED sería así. Yo declaro la variable LED, usuario, ¿sí? Fíjense cómo ya acá me da un error. Me dice Visual Studio Code, me dice cannot redeclare block scope variable usuario. No le podés redeclarar a la variable usuario. ¿Por qué? Porque LED se come a var. Entonces LED, cuando vos declaras LED usuario, no podés redeclararla a la variable. No podés hacer var usuario o LED usuario. Esto no lo podés hacer, te da error. ¿Cómo lo podemos redeclarar? Llamándola así, sin el LED. Entonces ahí sí me da lo que sería, no me da el error. Ahí tenemos una diferencia. Con var podemos redeclararla, con LED la podemos redeclarar, pero no llamándola con la palabra reservada. En este caso es LED. Ahora, con cons, fíjense lo que pasa con cons. Con cons, esto, vamos a ver si me salta el error acá. Ahí está, me salta el error acá. Dice, no podés asignar a una variable, no lo podés reasignar. A la constante vos no lo podés reasignar. No podés hacer esto. No lo podés hacer. Entonces esto se tiene que borrar. Y así te queda mucho más legible. Y a la hora de encontrar un error, a la hora de ver qué está pasando con esa función, sabemos que tiene esta variable y lo vamos a encontrar mucho más fácil y podemos nosotros entender mucho más fácil el error. Entonces cuando tenemos var es más difícil, cuando tenemos LED es un poco menos difícil y cuando tenemos cons es mucho más fácil. Así que esa es como la principal diferencia entre una y la otra. Yo había dicho también un poco, vamos a comentar esto. Había dicho también una pregunta de entrevista. El alcance que tienen las variables. ¿Sí? ¿Qué es esto del alcance que tienen las variables? Bueno, vamos primero con var. Nosotros habíamos creado un var usuario. En JavaScript tenemos lo que es el scope local, el scope global y scope local. ¿Sí? En todo, no solo en variables. En todas nuestras funciones JavaScript tenemos lo que son los alcances.
Bueno, fíjense, vamos a hacer de cuenta que acabamos de arrancar nuestro programa. Nosotros cuando declaramos una variable acá, estamos diciendo que esta variable usuario va a tener un alcance global. Es decir, para todo nuestro archivo JS. ¿Sí? Entonces ahí ya pasamos con un alcance global. Ahora, vamos a crear de nuevo esta función nombre usuario. Vamos a crearla de nuevo. Vamos a comentar acá. ¿Sí? Ahora, los ciclos, los if, los else, las funciones tienen su propio alcance. ¿Sí? Y este es alcance local. ¿Sí? Entonces tenemos dos. Tenemos lo que es dentro de un bloque de código, en este caso de la función, es local scope o alcance local. Lo que está fuera de todo esto, de esta función, es un alcance global. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Var, en este caso, es un alcance global. Y como dije que no íbamos a utilizar más var, vamos a utilizar let. ¿Sí? Usuario lo puedo utilizar, vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear otro nombre usuario 2. Como que hay un segundo usuario que tiene el mismo nombre, que es Cristian. Entonces, acá en estas dos funciones, en la 54 y en la 59, voy a poder utilizar mi variable usuario. Vamos a hacer cuenta que yo la quiero redeclarar, ¿no? Vamos a poner Juancito. ¿Sí? Y acá yo puedo decir usuario igual a Perito. Entonces, el nombre usuario 1, yo declaré la variable afuera usuario, ¿sí? La paso como parámetro y acá tengo a Juancito. Entonces, yo puedo utilizar la variable usuario del alcance global dentro de estos alcances locales, esto global scope. Ahora, fíjense, vamos a hacer de cuenta que yo no tengo declarado en el global scope. Muchos programadores dicen que es mejor declarar todas las variables cuando las utilicemos en las funciones, en los if, que los utilicemos con un scope local. ¿Por qué? Porque cuando la función termina de hacer lo suyo, se borra, esas variables se borran en el sistema y te ocupan menos peso, porque tienen un alcance local. Hay muchos que lo prefieren hacer así, otros que prefieren declarar todo en un scope global y empezar a utilizarla. Pero fíjense, vamos a hacer de cuenta que yo no tengo nada declarado acá. No tengo nada declarado. Esto principalmente me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir, che, usuario está indefinido, no está declarado. ¿Sí? Antes sí está declarado, pero vamos a hacer cuenta que yo la eliminé. Entonces, che, usuario no está declarado. Yo le tengo que declarar. Entonces, ¿cómo lo puedo declarar? Acá sí, let usuario. Bien, solucioné lo primero, en este alcance local. Y en este, no está solucionado. ¿Por qué? Porque este let usuario solo me permite para este alcance, para esta función particular. Porque cada función, cada ciclo, cada método tiene su propio alcance. Entonces acá, yo lo que tengo que hacer es let usuario también. Y es buena práctica esto, tener dos let usuario con un scope local. Y mirá, todo depende del programador. Hay muchos que dicen que sí. Hay muchos que dicen que no lo prefieren. Porque esta buena práctica es muy distinta a la buena práctica de si es mejor var, let o cons. ¿Sí? Esto ya es muy particular del programador. Lo otro es una sugar syntax de como la programación más en general. Así que esto es nuestro global scope y global bueno, lo que sería el alcance, ¿no? Ahora fíjense, si yo hago usuario, ahora quiero cambiar el usuario fuera de mi alcance y le voy a decir, bueno, si Marama, ponele, qué sé yo, Marama, ¿ustedes qué se piensan que me va a dar acá? Me va a dar efectivamente error. Me va a decir, che, tenés que declarar al usuario. ¿Pero por qué? Si la tengo declarado en mi alcance local de estas dos funciones. Porque en estas dos funciones se crea y cuando se termina la función se elimina. No existe más en nuestro archivo JavaScript. No existe más. Lo mismo que acá.
Entonces acá tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Y acá, bueno, uno puede... Che, pero profe, vos recién mostraste que si yo declaro dos usuarios así me va a dar error. Miren, me da error. Cannot redeclarar block scope variable. Sí, te va a dar error. ¿Por qué? Porque están los dos en un scope, en el mismo scope, en el global. Pero acá, como está en un alcance local y en otro alcance local, distintos, no te va a dar error. ¿Y cuál es mejor? Bueno, acá van a tener que empezar a preguntar, investigar cómo se llaman mejor ustedes, si funciona más rápido, más lento. Entonces, esto es una pregunta entrevista, posiblemente le hagan un ejercicio así como este, ¿sí? No se asusten tampoco, no se asusten, ya con decirlo y que lo tengan, porque esto más para que lo tengan presente. Bueno, ya vimos esto, perfecto. Ahora vamos a hacer con la diapositiva. Mirá qué importante esto. Reglas básicas. Vamos a hablar sobre los nombres de las variables, los caracteres válidos, palabras reservadas y convención de nombres. Cuando hablamos de nombres de variables, ¿qué nombres le declaro yo a las variables? Bueno, los nombres de variables, primero, son sensibles a mayúscula y minúscula. Deben comenzar con una letra, un guión bajo, un signo de dólar. No pueden empezar con un número. ¿Sí? Estas son convenciones básicas de los programadores. Esto más para los programadores. Dice, bueno, ¿cómo es la movida? Vos para declarar variables, primero, vamos a declarar let. No puede ser esto así, 3 y acá user. No puede arrancar con un número. ¿Sí? No puede arrancar con un número. Segundo, vamos a poner. No pueden arrancar con números. Segundo, existen lo que son las palabras reservadas. Let, var, const, function, switch, if, typeof. Las palabras reservadas, como dice el título, palabras reservadas se utilizan para métodos nativos de JavaScript. Así que nosotros no podemos declarar una variable letVar, no podemos hacer letVar, ¿sí? No va a dar error. No podemos hacer letConst. No va a dar error. No podemos hacer constLet. ¿Sí? No, eso no lo podemos hacer. O const function y en este caso ponerle Cristian. No se puede. Entonces, no se pueden crear nombres de variables con palabras reservadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pueden crear estas variables? Mira, existe lo que sería, por ejemplo, muchos pueden hacer con mayúscula, vamos a usuario, ¿sí? Con mayúscula usuario. Esta puede ser una, ¿sí? Esta puede ser otra. Fíjense que JavaScript identifica mayúsculas y minúsculas. Entonces, para JavaScript no es lo mismo usuario con mayúscula que usuario en minúscula. Eso es un punto a favor, ¿sí? Después, por ejemplo, hay algunas que vamos a poner, ¿quién declara los nombres de la variable? Nosotros los declaramos, los programadores, ¿sí? Entonces tenemos que tener más o menos una sintaxis en general en nuestra cabeza de crear una variable de acuerdo a la funcionalidad que hace, porque nosotros como programadores vamos a trabajar para estos programadores. Entonces vamos a hacer cuenta que yo quiero saber la edad del usuario, ¿no? Quiero tener la edad del usuario. Entonces muchos podrían hacer letEdad. Esto puede ser bastante ambiguo. Algunos capaz que te dicen, che, poner algo más descriptivo. Entonces, vos le querés poner letEdad usuario. ¿Cómo se puede declarar esto? Mayúscula, usuario. Siempre que juntemos dos palabras en una, es conveniente separarla con una mayúscula, ¿sí? A la segunda. Hay otros que hacen esto. letEdad usuario. A mí esta no me gusta mucho, me gusta más esta, pero todo depende de cada uno, ¿sí? Esta, por ejemplo, letEdad usuario, no va. Poner mayúscula al principio no va, no me gusta tampoco, y no es una convención en general de los programadores. Vamos a ver cuál otra puede ser. Bueno, fíjense, tenemos nombre usuario con mayúscula acá, con sedad, está. Bien.
Evitemos nombres vagos o abreviados. Let n igual a Juan, esto hay que evitarlo. Si queremos poner name, pero es muy corta la palabra, le podemos poner una letra ahí adelante. Let you name. Camel case o snack case. ¿Sí? Camel case o snack case. Camel case o snack case. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo sé cuál es la correcta? Tienen que ver el proyecto, vean un poco las variables que están declaradas por acá arriba. Mira esta, mira camel case, listo, es camel case. Entonces elimino y empiezo a declarar con camel case. No es lindo tener camel case y snack case en un mismo proyecto porque da un poco al sesgo del programador y no queda lindo lo que es la programación en sí. Bueno, carácter válido. Los nombres de variables pueden contener letras, números o guiones bajos. Pueden contener, pero no pueden arrancar. Ya hay un poco de las palabras reservadas y la convención de nombres. ¿Sí? Bueno, perfecto. Acá vemos un par de palabras reservadas. Esta la pueden buscar en Google también. Fíjense que tenemos public, return, switch. Vamos a ver la que hemos visto. Booleano, catch, default, delete, enum, else, export, false, final. Son todas palabras reservadas de métodos nativos de JavaScript que no la podemos nosotros, no la vamos a poder utilizar como nombre de variables. Fíjense, declaración y asignación. ¿Qué es esto de la declaración y una variable? Nosotros cuando declaramos una variable, hacemos let edad. Ahí estamos declarando una variable. Estamos diciendo yo te declaro. Luego podemos asignar una variable, como llamando a la variable previa y asignándole un tipo de dato. Y si no, lo que podemos hacer es declarar y asignar una variable inmediatamente. Let nombre usuario igual a Cristian. ¿Sí? Las buenas prácticas dicen que declaramos una variable y le asignamos en el momento. Entonces es importante que declaremos y asignemos en el momento, porque si no después nos podemos perder. Después podemos declarar dos veces esta variable. Hay a veces que pasa que la declaras dos veces y la asignas una sola vez, entonces ahí ya estás ocupando un poco de memoria. Fíjense, al tener en cuenta, con sí o sí se tiene que declarar y asignar inmediatamente. Esto es un poco lo que estamos viendo, ya esto es un poco teórico. Con no podemos declararla y luego asignarla. Es declaramos, la asignamos y no lo reutilizamos más. Fíjense, esto está mal, con password 123, y esto está bien con password user, camel case, y la asignamos inmediatamente. Tipo de datos de la variable. Como dije, tenemos los numbers que representan valores numéricos, enteros o de punto flotante, 19.99, edad 25. Las cadenas de string, que son con las dobles comillas, y ponemos lo que sea. Podemos poner números acá, podemos poner dos comillas, 18, y eso es un string. Todo lo que tenga comillas, eso es un string. Booleanos, true o false. Arrays, ¿sí? Para almacenar colecciones ordenadas de valores. Por ejemplo, frutas, manzana, banana y naranja. Esto es importante, esto lo vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Mucho lo vamos a utilizar porque son array de objetos o array. ¿Sí? Objetos, fíjense en los objetos, para almacenar colecciones de pares clave valor. Nosotros declaramos una variable del persona y le damos propiedades. Por ejemplo, en mi caso, let Cristian, abrimos corchetes y ahí le creamos un objeto. Piensen que JavaScript está orientado a objetos, así que vamos a ver mucho de estos objetos. Let Christian, donde decimos, bueno, pelo marrón, ojos marrón, tatuajes true, altura 1,75, 76, peso tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y le vamos dando propiedades. Después existen las funciones para almacenar el código que se puede llamar y ejecutar. Acá vemos una función. Los tipos de datos undefined, que también ya lo vimos, cuando una variable se declara pero no se le asigna un valor, su valor es undefined. Y null se utiliza para representar la ausencia de valor o el valor nulo. Ya un poco terminando lo que sería nuestra primera clase, vamos con las buenas prácticas. Tenemos las buenas prácticas, hablan de la consistencia. Hay que mantener una mención de nomenclatura consistente en todo tu código JavaScript para facilitar la lectura y el mantenimiento. Claridad y significado. Elige nombre de variables que reflejen claramente su propósito y significado en el contexto del programa. Utiliza letConst. Preferiblemente utiliza let
declarar variables que pueden cambiar de valor, y const para declarar variables cuyo valor no cambiaría después de la asignación inicial. Inicializa las variables. Es una buena práctica inicializar las variables apenas la declaramos. Ejemplo en vivo, ya estuvimos viendo un poco de ejemplos en vivo. Prom, consola y alert. Vamos con lo que sería el prom, la consola y el alert. Ahora vamos un poco más a la interactividad. Ya vimos reglas básicas, vamos a nuestra interactividad. Método nativo prom. Prom es una función en JavaScript que se utiliza para obtener datos de entrada del usuario a través de un cuadro de diálogo emergente en un navegador web. Cuando se llama la función prom, se muestra un cuadro de texto en el navegador con un mensaje y un campo de entrada de texto donde el usuario puede escribir información. La sintaxis básica de prom es la siguiente: let respuesta igual a prom y el mensaje opcional. El mensaje opcional en este caso es un mensaje que nosotros le vamos a pedir al usuario. Es importante tener en cuenta que prom retorna la respuesta del usuario como una cadena de texto. Si desea trabajar con valores numéricos, debe convertir la respuesta en el tipo de dato adecuado. Por ejemplo, utilizando parsing o parseflow para convertir a números enteros o de punto flotante. También ten en cuenta que el uso excesivo de prom puede ser molesto para el usuario, por lo que se recomienda utilizarlo con moderación y considerar otras formas de entrada de datos en una interfaz de usuario más amigable. Ejemplo de prom. Acá se declara un prom. Así es como se ve un prom. Ya lo vamos a ver en el código, ¿sí? Vamos a verlo en el código. Fíjense. Vamos a comentar esto, ¿no? Vamos a pedir al usuario let user que nos diga su nombre, ¿no? Que nos diga su nombre. Entonces nosotros vamos a utilizar prom. Vamos a utilizar prom. ¿Cómo se declara? Escribimos prom y decimos, bueno, decime tu nombre. Guardamos, ¿sí? Ahora yo voy acá y fíjense cómo se me abre el prom. Decime tu nombre. Así es como podemos empezar a hacer un poco la entrada de datos, ¿sí? Ahora estamos en el proceso de entrada de datos. A medida que avanzamos el curso es entrada, manipulación y respuesta. En este caso decime tu nombre, Cristian, ¿sí? Y ya está. JavaScript ya toma esa variable como Cristian. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, cuando yo hago un console.log de user, decime tu nombre, Cristian, y acá me dice Cristian. Refresco, decime tu nombre, Juan, ¿sí? Otro dato importante, yo dije que, ¿qué pasa si decime tu edad? Decime tu edad, 18, me va a dar 18. Pero este tipo de dato no es number, es string. Lo mismo con, por ejemplo, decime tu edad, por ejemplo, que yo ponga true, ¿sí? Y me va a dar true, sí, pero de tipo string. ¿Cómo sé yo si es de tipo string? Hago lo siguiente: console.log type of user. Entonces, decime tu edad, 28, tipo dato string. A ver, vamos a ponerle otra. ¿Sos mayor? Sí, de tipo string. Además, si ustedes quieren poner true, de tipo string. Entonces, así como funciona un poco el prom. El prom es un mensaje de alerta, voy a refrescar, es un mensaje de alerta. Nosotros le decimos al usuario qué es lo que va a querer, o qué es lo que nosotros queremos de él. Y la respuesta que nos va a dar siempre es en tipo string. La consola. ¿Qué es esto de la consola que yo lo hice a lo largo del curso? La consola en JavaScript se utiliza para imprimir mensajes y valores en la consola del navegador o el de la plataforma, como recién vimos, en la que se está ejecutando JavaScript. Es una herramienta de depuración y registro muy útil que ayuda a los desarrolladores a entender lo que está sucediendo en el código y detectar errores. Entonces, ¿cómo declaramos esto de la consola? Console.log, y por dentro le pasamos el valor. Vamos a seguir. Fíjense. La consola puede imprimir una cadena de texto, no se está viendo mucho, así que acá lo vemos. Puedo pasarles una string, un hola mundo. Puedo imprimir el valor de una variable, let número igual a 42, console.log número. Puede imprimir múltiples cadenas
múltiples valores y cadena de texto. Fíjense, acá tenemos dos variables, let, nombre y edad. Pongo nombre y el nombre de la variable va a ser nombre Juan, edad 30. Y depurar valores y variables durante el desarrollo. Algunos cálculos, tenemos let y 5, let y igual a 10. Acá concatenamos, fíjense, resultado es igual a x más y. Acá me debería dar 15. Entonces, imprimir para depurar, x va a ser el valor 5, y va a ser el valor 10 y el resultado va a ser 15. Cosas importantes de lo que sería el PROM, la consola. El PROM no lo usemos excesivamente. Es más, hoy en día en sitios web ya no se usa más el PROM. ¿Por qué? Porque se tira todo lo que es experiencia de usuario. Segundo, la consola nos sirve a los desarrolladores nomás. Al usuario no le va a servir. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos console log, luego de presentar este proyecto o hacer PRs o mostrárselo al test leader, eliminemos los console log porque también es molesto para el programador. Piensen que nosotros trabajamos juntos, yo le doy mi sistema que tiene muchos console log, es muy molesto para el ojo, para que ustedes empiecen a buscar en dónde tocar y las funcionalidades. Así que hagamos estos console log y después los eliminamos. Y la sentencia alert es muy parecida a PROM, se utiliza para mostrar un cuadro de diálogo emergente con un mensaje para el usuario navegador web. Este mensaje es una forma de comunicarse con un usuario y generalmente se utiliza para mostrar información importante, advertencia o solicitar una respuesta simple. ¿Cómo se utiliza alert? La sintaxis básica de alert es la siguiente. Alert, mensaje que se mostrará en el cuadro de diálogo, donde mensaje que se mostrará en el cuadro de diálogo es el texto que deseas que aparezca en el cuadro de alerta. Ejemplo de uso alert, hola mundo. Y así es como se ve el alert, ¿sí? Este alert lo pueden llegar a ver mucho en los home banking. Cuando ustedes están en un home banking por 5 minutos no hacen ninguna actividad, lo saca automáticamente y le salta un alert diciendo usted va a ir al menú principal. Solo se usa para esos casos. Pero fíjense que hoy en las páginas web no se ven nunca ni alert ni PROM. Es importante tener en cuenta que alert interrumpe la ejecución del código de JavaScript hasta que el usuario cierre el cuadro de diálogo. Por lo tanto, se debe utilizar con precaución, ya que puede ser molesto si se abusa de él. Por lo general, se utiliza para notificar al usuario de eventos importantes o errores críticos. Para obtener información más interactiva, para recibir respuesta del usuario, se suelen usar otras técnicas como cuadro de diálogo de confirmación o entrada, o la manipulación de elementos HTML en página. Lo que estamos diciendo es que ya el alert se modificó, porque tenemos que mejorar la experiencia de usuario constantemente, y se reemplaza por lo que sería cuadro de diálogo de confirmación o entrada, librerías que nos ayudan mucho a estos alerts, o manipulación de los elementos HTML. Vamos a hacer, por ejemplo, este mini ejemplo. Vamos let use, acá vamos a poner user, vamos a poner decime tu nombre, ¿sí? Y vamos a poner un alert. Hola. User. Acá estamos haciendo un código básico o simple de JavaScript. No vamos a nuestro coso. Decime tu nombre, Cristian. Hola. No me saltó el Cristian. ¿Qué pasó? Lo tengo que concatenar. Bien, concatena el nombre. Bien, perfecto. Lo que hay que hacer acá no se puede hacer esto, hay que concatenarlo. Entonces hacemos let, hacemos así. Bienvenido. Vamos a poner igual y concatenamos. Hacemos hola más user y el mensaje de bienvenida. Perfecto. Así estamos muy bien. Y ahora vamos a poner, decime tu nombre, Cristian. Hola, Cristian. Fíjese que acá me lo junta todo junto. ¿Cómo hago para separarlo? ¿Por qué me lo junta todo junto si yo puse un espacio? Hay que poner un espacio acá. Ahí. Entre el hola y las cómicas. Y ahora sí, gente, lo tenemos. Fíjense, refrescamos. Vamos a refrescar. Cristian. Hola, Cristian. Perfecto. Bueno. Acá ya tenemos nuestro mensaje de alert. Let número. ¿Qué pasa con el tema del número? Ya estamos cerrando. ¿Qué pasa con el tema del número? El número, cuando nosotros le pedimos al usuario que ingrese por un PROM, un número, lo hace en string. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, fíjense,
pedimos por favor ingrese un número. En esta variable número, el usuario me va a ingresar 42, ponele. Hasta acá 42 es string. Pero cuando yo utilizo el método nativo parseIn y le paso entre paréntesis el número, me lo convierte a número. Entonces ahí ya tenemos de string a number. En este ejemplo, el usuario ingresa un número a través de prompt y luego se utiliza parseIn para convertir la entrada en un número entero. A continuación se muestra un cuadro de alerta que simplemente representa el número que ingresó el usuario. Este ejemplo no incluye la estructura if y muestra directamente el número proporcionado por el usuario en cuadro de alerta. Esto va a tener mucho más lógica cuando veamos if-else en la próxima clase. Buenas prácticas. Nombre descriptivo de las variables, evitar nombres reservados, usar nombres coherentes, utilizar cons cuando sea posible, comentarios significativos, no está bueno llenar de comentarios del código, mantengámoslo simple y eliminar variables no utilizadas. Así que en el resumen de la clase de hoy vimos los fundamentos del desarrollo de JavaScript, cómo escribir en JavaScript, la declaración de variables varlet y cons, las reglas básicas y las funciones de prompt, alert y consola. Así que acá ya estaremos terminando. Muchas gracias por estar. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les guste, espero que les sirva y voy a seguir subiendo contenido. Cualquier cosa me pueden seguir en mi TikTok, que lo dejo acá también en la descripción, o en el Instagram, o pueden ir a la página de la academia para mentorías privadas, curso de Excel, curso de JavaScript básico o avanzado. Así que tengan una muy linda tarde. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase.